Con esta clase que tiene que ver con la segunda parte de los indicadores de gestión. Vamos a seguir trabajando con la bibliografía que ya veníamos trabajando en la clase anterior sobre cómo establecer estos indicadores de gestión dentro de una organización. O sea, seguimos con el mismo libro, con la misma bibliografía. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo se definen. En la primera parte vimos qué es un indicador de gestión, cómo está compuesto, qué importancia tiene para la organización, cuáles son los tipos de indicadores de gestión, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo se establecen los indicadores de gestión y algunos ejemplos de indicadores de gestión para cada una de las áreas dentro de la organización. Bueno, el proceso general para la definición de un indicador de gestión dentro de una organización se basa basándonos en los tres niveles que tiene la organización, en el nivel corporativo estratégico, donde se definen, sabemos, los objetivos generales y estratégicos. En base a esos objetivos se definen indicadores para esos objetivos estratégicos de largo plazo que tienen que ver con la misión, la visión de la organización, su relación con el contexto, etc. Se definen ciertos indicadores de tipo corporativo o estratégicos. En un segundo nivel, estos indicadores corporativos estratégicos se van a componer o se van a descomponer o desagregar, mejor dicho, en indicadores dentro del nivel táctico, que tengan que ver con objetivos específicos para cada área de la organización. Es decir, que los objetivos estratégicos se van a definir en indicadores de tipo corporativo. Y estos indicadores de tipo corporativo, bajando al nivel táctico, se van a descomponer en indicadores de tipo táctico que tengan que ver con los objetivos específicos de cada una de las áreas. Y a su vez, bajando un nivel más abajo, en el nivel operativo, donde se definen objetivos concretos, se van a establecer indicadores de tipo operativo. Es decir, que debe haber una coherencia o una relación entre los objetivos o los indicadores estratégicos, los objetivos específicos del nivel táctico y los indicadores del nivel táctico y los objetivos más concretos del nivel operativo y sus indicadores. ¿Y cómo se genera la información que van a componer todos estos indicadores? La información se va a ir suministrando, se va a ir consolidando desde abajo hacia arriba, es decir, se definen desde arriba hacia abajo los objetivos más generales a los objetivos más específicos. Y cada indicador de nivel estratégico se descompone en indicadores de nivel táctico, y a la vez los tácticos se descomponen en distintos indicadores de nivel operativo. Es decir, de arriba hacia abajo se definen los objetivos y los indicadores. ¿Y cómo se hace el relevamiento de la información para armar esos indicadores? Porque sabemos que los indicadores de gestión resumen cierta información que existe dentro de la organización para hacer un seguimiento o una medición de ciertos factores críticos de éxito dentro de esa organización. La información va a seguir otra dirección, es decir, va a ir desde abajo hacia arriba. Es decir, los niveles operativos van a consolidar la información que se sucede en los niveles operativos, va a conformar con esa información los índices de nivel operativo, con esos índices se van a consolidar los índices de nivel medio, del nivel táctico, y con eso se va a consolidar los índices de nivel estratégico. Es decir, la definición de objetivos y de indicadores va de arriba hacia abajo. Y la información para armar esos indicadores va de abajo hacia arriba. Que podemos ver este proceso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con respecto a la consolidación de la información que conforman estos indicadores es, por ejemplo, el índice de ejecución presupuestaria. Este índice está conformado por el total del presupuesto ejecutado sobre el total del presupuesto programado, por 100, es decir, es un porcentaje que va a ir midiendo el porcentaje utilizado del presupuesto sobre el total del presupuesto disponible para el año, por ejemplo. Este indicador, en esta primera figura se puede observar el despliegue de los indicadores a través de los niveles de la organización, de arriba hacia abajo, es decir, del nivel estratégico o corporativo hasta el nivel operativo. Es decir, se puede armar, se puede definir un índice a nivel general, varios índices a nivel táctico y
cada índice de nivel táctico desagregarlo en distintos índices de nivel operativo. Y la segunda figura muestra cómo fluye y se consolida la información en sentido inverso, desde abajo hacia arriba, es decir, de los niveles operativos hacia el nivel estratégico. Es decir, que cuando se arman estos índices se pueden ir armando por cada área o por cada sector el porcentaje de ejecución presupuestaria de cada sección, por ejemplo, se puede consolidar de cada sección dentro de un área y presentar el índice de ejecución presupuestaria para un área determinada, de administración, de comercialización, de producción, o se puede presentar este mismo indicador en forma más consolidada a nivel general, en un solo indicador, con el índice de ejecución presupuestaria a nivel general o a nivel organizacional. Eso significa que un índice se puede descomponer en distintos niveles. Bien. También vamos a ver cómo se relacionan los indicadores con la planificación estratégica. Generalmente la planificación estratégica incluye tres grandes etapas, que son la formulación de la estrategia, la ejecución de la estrategia y su evaluación. Estas etapas las podemos ver en este cuadrito, donde lo que es la formulación de la estrategia, es decir, de los objetivos generales de la organización, tiene que ver con la cultura organizacional, la definición de la visión, de la misión, el análisis del contexto a través del análisis FODA, que tiene que ver con la detección o el análisis de las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades para hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual de la organización en el contexto en el cual se encuentra, y en base a eso se definen los objetivos generales o estratégicos de la organización. Y para poder concretar esos objetivos se definen las estrategias, que es el cómo lograr esos objetivos, qué estrategia llevar a cabo. Y bajando un nivel más bajo tenemos lo que es el plan de acción, es decir, qué hacer para llevar a cabo esas estrategias. Y ahí podemos hablar de un conjunto de metas y de medios para poder lograr esos objetivos generales. Y ahí ya nos encontramos en la parte de la evaluación de la estrategia. Cuando definimos metas y definimos indicadores, podemos hablar de la evaluación, es decir, que podemos ir midiendo cómo es el desarrollo de cada una de esas metas, si se van cumpliendo o no, es decir, podemos hacer una evaluación de la estrategia en cuanto al cumplimiento de la misma. Bien, y acá hay una relación, que los que veníamos hablando recién, de los distintos niveles de la organización, los distintos objetivos que se definen en cada nivel, y las estrategias que tienen que ver con el cómo lograrla. En el nivel estratégico tenemos los objetivos generales y la definición de las estrategias de cómo lograr esos objetivos generales. De eso se derivan los objetivos específicos de cada una de las áreas a nivel táctico, y también para cada objetivo específico se definen las estrategias, es decir, el cómo. Para cada objetivo específico vamos a tener en el nivel operativo, en el nivel inferior, objetivos más concretos, y también para cada objetivo vamos a definir una estrategia. Esto refleja un poco lo que decíamos, la coherencia que existe entre los objetivos estratégicos, los objetivos específicos a nivel táctico y los objetivos concretos a nivel operativo. Cada objetivo puede ser medido por un indicador de estratégico, un indicador táctico y un indicador operativo. Definición de metas. Y las metas, como lo vimos en el cuadro anterior, las metas permiten ir evaluando las estrategias, es decir, ir evaluando en qué medida se van cumpliendo esos objetivos o cómo se va llevando a cabo ese plan de acción para el logro de los objetivos propuestos. Las metas permiten la operacionalización de los objetivos y sus estrategias, y según sea el horizonte planteado para su logro, se dividen en metas de largo plazo, mediano y corto plazo. Es decir, podemos relacionar metas con cada uno de los niveles. El nivel de largo plazo es el estratégico, de mediano plazo es el táctico y de corto plazo sería el operativo. Una meta es un objetivo al cual se le han asignado guías como números, plazos, etcétera, que nos permiten concretarlo y dimensionarlo específicamente. Es decir, que una meta a mí me permite operacionalizar estos objetivos, medir estos objetivos para ver
cuál es el grado de cumplimiento. Por ejemplo, un objetivo estratégico puede ser convertirse en una empresa líder en el mercado. O sea, la visión o la misión de esa empresa a nivel estratégico es convertirse en una empresa líder en un mercado determinado. Una meta referida a eso puede ser que la participación en el mercado sea mayoritaria, o sea, la meta puede ser aumentar su participación en el mercado o abarcar una participación en el mercado de tal porcentaje, del 60-70%. Es decir, voy a establecer una meta, voy a medir ese objetivo para poder medirlo, para poder expresar en términos cuantitativos cuál sería o en qué medida yo voy a considerar que ese objetivo estratégico está cumplido. Por ejemplo, si yo puedo medir la participación de esta empresa en el mercado y veo que esa participación es del 60, del 70 o 80%, puedo considerar que este objetivo estratégico de ser líder en el mercado o ser primero en ventas en el mercado se puede estar cumpliendo. Si esa meta o esa medición me da que la porción que abarca del mercado es menor del 50%, entonces ahí veo que ese objetivo estratégico no se está cumpliendo. Entonces las metas me permiten medir el grado de cumplimiento de esos objetivos, ya sean estratégicos, tácticos u operativos. Bien, para la definición de una meta, esto es similar a lo que vimos con los indicadores, podemos establecer distintos elementos o diferenciar distintos elementos. El atributo que sería a la descripción de la meta, qué es lo que vamos a medir. La escala es la unidad de medida, es decir, ¿cómo la vamos a medir? La vamos a medir en pesos, en porcentajes, en unidades. El ejemplo que yo les di recién es porcentaje de participación en el mercado. O sea, la unidad de medida o la escala sería porcentaje. El estado corresponde al valor actual de la escala en el momento de establecer la meta. Supónganse que la participación actual en el mercado es del 30%, pero el objetivo estratégico es de tender al 70-80%. Entonces, el estado sería el valor actual que adquiere hoy esa meta. El umbral es el valor que deseamos alcanzar al finalizar el periodo, es decir, esa meta del 70-80% de participación en el mercado. El horizonte es el plazo en el cual esperamos alcanzar ese umbral, es decir, si es un objetivo estratégico, puede ser en el largo plazo, de 3 a 5 años, si es un objetivo táctico, en el mediano plazo, o sea, en el plazo de un año, si es un objetivo táctico, en un periodo más corto, en un semestre, en un trimestre, en un mes. La fecha de inicio se refiere a la fecha en la cual se va a iniciar el proceso para el logro de la meta propuesta. La fecha de terminación se refiere a la fecha en la cual se debería haber logrado el umbral. Y el responsable corresponde a la persona a cargo que estará al frente para el logro de la meta. Es decir, siempre cuando hablamos de indicadores de gestión, es muy importante establecer un responsable, una persona dentro de la organización que sea el responsable de cumplir esa meta o ese objetivo. A continuación se expone un ejemplo de la definición de una meta de capacitación. Y acá en esta meta, en este ejemplo de meta, vamos a ver los distintos elementos. El atributo sería la descripción de esa meta. Capacitación del personal puede ser. La escala para medirla sería la cantidad de personas capacitadas. El estatus, que sería el valor actual, es decir, que hoy hay 0 personas capacitadas. El umbral, es decir, el objetivo deseado, en el horizonte de tiempo también definido, va a ser 1.500 empleados capacitados. El horizonte es el plazo en el cual se desea lograr ese umbral, en el plazo de un año. La fecha de inicio, podemos establecer concretamente una fecha determinada y la fecha de finalización. El responsable, tal persona dentro de la organización, por ejemplo, el gerente de recursos humanos. El plan de acción. El plan de acción es un conjunto de actividades derivadas de los objetivos y sus correspondientes estrategias. Especifica las metas y los medios, los responsables, los controles, el tipo y frecuencia de los controles, los tiempos, es decir, el lapso, la fecha de iniciación y terminación. Y en lo posible, algunas alternativas de acción en caso de presentarse desviaciones. Es decir, que el plan de acción
se puede establecer para cada una de las áreas de la organización y va a detallar para esa área, por ejemplo, el área de comercialización, o puede ser cualquier área de la organización, las metas que se pretende lograr, definimos cada una de las metas como lo hicimos anteriormente, es decir, el conjunto de metas que se pretende lograr, la estrategia, es decir, las acciones que se van a llevar a cabo, cómo se van a lograr esas metas, a través de qué acciones concretas, qué indicadores nos van a permitir o nos van a ayudar a medir el cumplimiento de esa meta, cuál es el responsable. Siempre que hablamos de control de gestión es muy importante establecer los resultados, los responsables, como veíamos al principio, generar áreas de responsabilidad y que cada tarea o cada proceso o que cada indicador tenga asignado un responsable, el tiempo en el cual se pretende lograr esa meta y el resultado esperado. Ese sería un plan de acción donde cada una de las áreas establece las metas, los responsables, el periodo de tiempo, el resultado esperado, etc. Otra manera de relacionar los indicadores de gestión con el plan estratégico es el que se muestra en el gráfico siguiente. Este es un ejemplo tomado de una empresa de explotación de petróleo y se desarrolla a nivel operativo. Se observa que la alineación inicia con la misión del área, la cual se estableció con base en la misión de la organización. Bueno, acá también podemos ver lo que hablábamos al principio, es decir, partiendo de la misión de la organización, que será el objetivo general, establecer un objetivo específico para esa área determinada, en este caso es el área de producción o la gerencia de producción. Se va a basar en la misión de la organización, se van a definir objetivos estratégicos, se van a establecer las áreas de éxito, se van a establecer los factores críticos de éxito y los indicadores de gestión para cada factor de éxito. ¿Recuerdan que decíamos que al principio que hay que medir los factores más importantes o significativos, no se mide todo, sino lo más importante, significativo o relevante para la organización? Y se acuerdan que veíamos los factores clave de éxito, que eran los que permitían lograr la eficacia, la eficiencia, la productividad, la efectividad. Para ello se definen distintos indicadores de gestión para cada uno de los factores críticos de éxito y se exponen los resultados obtenidos para un periodo de tiempo. Por ejemplo, en este caso, los resultados obtenidos para 2 años distintos. Este sería un ejemplo de un plan estratégico que se estableció para un área determinada de la organización. También podemos establecer indicadores para cada uno de los procesos dentro de la organización. Recién hablábamos de los indicadores en el nivel estratégico y cómo se podían derivar a cada una de las áreas. Ahora vamos a ver cómo estos indicadores también se pueden aplicar a los procesos. Definimos a un proceso como una sucesión de etapas lógicamente organizadas que tienen como resultado un producto que alguien usa. Este sería el esquema de un proceso. Hay un insumo o una entrada, una secuencia de etapas lógicamente realizadas para la consecución de un resultado final o un producto. Este producto puede ser utilizado dentro de la organización. Cuando es utilizado dentro de la organización, podemos identificar un cliente interno. Cuando este producto sale fuera de la organización, podemos identificar un cliente externo. También es fundamental tener en cuenta que en toda organización existen 3 categorías generales de procesos. Los procesos gerenciales, que se refieren a la dirección de la organización, para proyectarla hacia el futuro, para mantener y mejorar su competitividad, monitorear las relaciones de la empresa con el cliente y el entorno en general. Es decir, todo lo que tiene que ver con la dirección y la proyección de la organización a futuro, o sea, a nivel estratégico. Los procesos propios de las líneas básicas del negocio son aquellos cuyo producto o resultados son recibidos directamente por el cliente externo de la organización. Dan respuesta directa al cliente externo, por tanto, de su efectividad depende la satisfacción de los clientes, lo que decíamos recién. Todos aquellos procesos que se realizan dentro de la organización, cuyo resultado o producto final sale afuera de la organización para dar respuesta
directa a un cliente externo, es decir, es la parte visible de la organización, el bien o el servicio que vende o que presta a esos clientes o consumidores externos. Es lo que sale afuera de la organización, los procesos que permiten obtener un producto o un bien o servicio que da respuesta directamente a una necesidad de un cliente externo. Y los procesos de apoyo son aquellos que se realizan internamente, cuyo cliente es un cliente interno, es decir, un proceso que se realiza dentro de la organización que la realiza un área y el cliente interno es otra área, por ejemplo, el área de recursos humanos que contrata gente, personal para abastecer a cada una de las áreas de acuerdo con el perfil o las necesidades de cada uno de los puestos de las distintas áreas de la organización. Puede ser también un proceso de apoyo, las actividades que realiza el área de informática dentro de una organización a través de el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los sistemas utilizados dentro de la organización, la instalación de programas y software que son utilizados en las distintas actividades de la organización, es decir, es un proceso de apoyo que se realiza internamente, donde el cliente interno es otra área de la organización, y que todos contribuyen internamente a mejorar ese producto final que sale hacia afuera. Por ejemplo, en una institución hospitalaria, todos los procesos de atención médica quirúrgica, como por ejemplo la atención de urgencias, las cirugías, la hospitalización, el tratamiento ambulatorio, son procesos de la línea básica del negocio, es decir, que tienen un cliente externo. Mientras que otros, como los servicios de limpieza, de vigilancia, contratación del personal, mantenimiento, procesamiento de información, constituyen un conjunto de procesos de apoyo que tienen un cliente interno. Por más que diferenciemos este tipo de procesos, todos son complementarios y son fundamentales para el desarrollo del objetivo general de la organización, o sea, todos contribuyen al cumplimiento del objetivo de la organización y por lo tanto requieren del control adecuado. Pero como decíamos, no todo debe ser controlado porque se perdería tiempo y recursos, sino que se deben enfocarse en los factores claves de éxito o en los factores, en este caso, en los procesos prioritarios o en los procesos vitales para concentrar la atención en ellos y los esfuerzos de manera que se puedan medir a través de determinados indicadores estos procesos vitales que son los más importantes para la organización. Para ello es necesario hacer una jerarquización de procesos y el establecimiento de indicadores de gestión en base a esa jerarquización. Y determinar qué procesos contienen a cuáles, ya que a medida que vamos descendiendo de nivel, los indicadores correspondientes se establecerán con base en un nivel inmediatamente superior. Lo anterior significa que los indicadores de gestión para procesos se establecen y despliegan según la figura de cascada que se expone en el siguiente gráfico. Tenemos primero los procesos estratégicos, aquellos que decíamos se elaboran a largo plazo, los procesos gerenciales, que tienen que ver con la proyección de la empresa a largo plazo, en los cuales se definen la misión, la visión, la posición que pretende lograr esa organización o hacia dónde se quiere dirigir. De ellas se derivan los procesos de nivel medio. Dentro de los procesos tenemos a los procedimientos, que es la forma de ejecutar un determinado proceso, y dentro de los procedimientos tenemos un conjunto de actividades, operaciones y tareas que permiten llevarlo a cabo. Llamaremos procesos estratégicos a aquellos procesos de mayor nivel o tamaño, desde los cuales se establecerán los indicadores para el siguiente nivel, al que llamaremos procesos, los cuales a su vez contienen procedimientos, y estos a su vez están constituidos por actividades, operaciones y tareas. Un proceso bien definido y bien administrado tiene las siguientes características. Siempre decíamos un responsable, establecer un responsable que se haga cargo del buen o mal funcionamiento, digamos, de ese proceso. Una identificación precisa, es decir, dónde inicia y dónde termina esas operaciones o esas tareas que le corresponden a ese proceso. Las interacciones y las responsabilidades de internación definidas, los procedimientos
deberían estar documentados, las obligaciones de los trabajos y requisitos de entrenamientos, deben haber procedimientos para poder evaluar esos procesos y para obtener información que sirva de retroalimentación, deben establecerse medidas de evaluación y objetivos directamente relacionados con las necesidades y las expectativas de los clientes. Una adecuada relación demanda-atención, conocimiento claro del nivel de utilización de su capacidad. Esos son los requisitos para que un proceso esté bien definido y administrado dentro de una organización, cualquiera sea el proceso al que nos estemos refiriendo, ya sea proceso propio de la línea de negocio, es decir, aquellos que salen hacia el cliente externo, o procesos de apoyo que decíamos tienen un cliente interno dentro de la organización. Porque si no conocemos y no definimos bien el proceso, no podemos medirlo. O sea, siempre para poder medir un proceso tiene que estar bien definido en todos estos puntos. También deberíamos, para cada uno de los procesos, es decir, aquellos por lo menos los vitales o los más importantes para la organización, poder identificar los clientes, las necesidades y las especificaciones. En un proceso se pueden identificar los siguientes tipos de clientes. Un poco ya estuvimos hablando recién, pero acá podemos identificar una lista más amplia de clientes. Los clientes primarios son aquellos que reciben directamente el resultado o producto de ese proceso. Los clientes secundarios son personas o áreas de la organización y por lo regular reciben principalmente información derivada del desarrollo del proceso. Los clientes indirectos son aquellos que, estando dentro de la organización, no reciben directamente el resultado del proceso, pero se ven afectados si tiene alguna deficiencia en la calidad, la cantidad o la oportunidad. Los clientes externos corresponden a los clientes de la empresa que reciben el producto final, y los consumidores son clientes externos que reciben el producto final a través de algún intermediario. Y si no hay intermediario, los clientes externos se corresponden con el consumidor final. ¿Por qué es importante identificar todos estos clientes dentro de un proceso? Para poder traducir esas necesidades en especificaciones asociadas al resultado del proceso en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad, presentación. Es decir, es importante identificar para cada proceso los clientes y las necesidades y especificaciones de cada uno de esos clientes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del desarrollo de indicadores en un proceso de contratación de personal. Es decir, para establecer indicadores en un proceso de contratación de personal, que es un proceso interno de apoyo, inicialmente se debe identificar sus límites de la siguiente manera. El proceso, o sea, la denominación es la contratación de personal nuevo. ¿Cuándo inicia? Inicia con la presentación de la solicitud de contratación por parte del gerente que tiene la necesidad de llenar una vacante. Es decir, se inicia en el momento de que el gerente de recursos humanos recibe una solicitud por parte de un gerente de cualquiera de las otras áreas de la necesidad de cubrir alguna vacante para poder, digamos, contratar un nuevo personal dentro de esa área. Termina con la firma del contrato por parte de la persona involucrada. Es decir, ese proceso termina una vez que se selecciona el postulante adecuado y se firma el contrato para que comience a trabajar dentro del área respectiva. El objetivo general de este proceso es vincular a la empresa con las personas que cumplan con el perfil del cargo correspondiente, realizando la contratación en un tiempo razonable y al costo más económico posible. Es decir, por un lado está contratar a alguien que tenga a un postulante potencial que cumpla con estos requisitos y perfil del cargo, y a la vez hacerlo al menor tiempo posible y al menor costo posible. Al fin de establecer los factores clave de éxito se requiere, primero, identificar los clientes, segundo, establecer las necesidades de los diferentes clientes, y tercero, traducir esas necesidades en especificaciones. Es decir, previo a poder establecer un indicador de gestión para este proceso, yo tengo que, primero, identificar los clientes, establecer cuáles son las necesidades de esos clientes y traducir esas necesidades en especificaciones, es decir, en mediciones o en
indicadores que me permiten medir el cumplimiento de esas necesidades. Las necesidades y especificaciones del punto de vista del gerente que solicita la contratación y de la empresa se pueden resumir en las siguientes. O sea, ¿cuáles serían los clientes? Los clientes serían, si nosotros vemos la clasificación, el cliente primario sería el gerente del área que solicita la contratación de un nuevo personal, por ejemplo, el área de administración. Y los clientes indirectos sería, por ejemplo, la organización, que se beneficia o se perjudica si se lleva a cabo esa contratación de buena forma o mala forma. O sea, si bien no recibe directamente el resultado, se ve afectado si tiene alguna deficiencia en la calidad, cantidad u oportunidad. Podemos identificar esos dos clientes. ¿Y cuáles son las necesidades? Las necesidades son que ese postulante cumpla con el perfil del cargo, que ese proceso se realice con rapidez y con economía. Es decir, lo más rápido posible al menor costo posible. ¿Cómo puedo establecer indicadores para el cumplimiento de esas necesidades? Con respecto al cumplimiento del perfil del cargo, puedo decir que cumpla con un 85% o más con respecto a los requisitos que requieren el perfil o que están definidos en el perfil de ese cargo. El tiempo, como máximo 2 semanas. Y el costo es el costo incurrido igual o menor al presupuestado. Es decir, hay un presupuesto para la contratación de personal que sea igual o menor. De esta manera, una contratación exitosa sería aquella en la cual la persona contratada cumple con un 85% o más de los requisitos establecidos para el cargo, que se realice en 2 semanas o menos y dentro de los recursos presupuestados, sin exceder los recursos presupuestados. En este caso, si se cumplen estas tres necesidades de esos clientes, de ese proceso, podemos decir que la contratación o el proceso de contratación de personal fue efectivo, eficaz y eficiente. Desde el punto de vista de la eficacia, podemos proponer estos indicadores. Si hablamos de la eficacia de estas tres necesidades o indicadores de eficacia, podemos hablar del nivel de cumplimiento del perfil, que lo podemos establecer en porcentaje, es decir, los puntos obtenidos por el candidato, o sea, la cantidad de puntos que reúne o de requisitos que reúne el candidato con respecto a los requisitos totales requeridos para el cargo por 100. Es decir, podemos establecer este indicador en porcentaje. Sabemos que la necesidad del cliente va a estar satisfecha si este indicador tiene un valor de un 85% o más. El indicador de oportunidad de la contratación es el tiempo real utilizado sobre el tiempo estándar, o sea, el tiempo promedio para la contratación de personal. El tiempo real que insumió la contratación de ese personal en particular, por 100, también es en porcentaje, es decir, se cumplió ese tiempo en qué porcentaje con respecto al promedio, si excedió o no excedió. Y el control del costo de contratación, el costo real incurrido sobre el costo presupuestado, también podemos establecer este indicador de porcentaje. Es decir, para cada una de estas necesidades podemos establecer distintos indicadores de eficacia. Es decir, que con este ejemplo podemos concluir que los procesos pueden y deben ser medidos a través de indicadores de gestión. Por supuesto, los procesos claves o los procesos más importantes dentro de la organización. Y por último vamos a ver los indicadores típicos de algunas áreas de la organización. Acá vamos a ver algunos ejemplos por cada una de las áreas de los indicadores más utilizados. Esto no quiere decir que estos indicadores sean aplicables a todo tipo de organización, sino que cada organización va a armar su catálogo, su índice o su directorio de indicadores de gestión en funciones a sus necesidades. Pueden ser que sean aplicables estos indicadores o no, o puede ser que cada organización, decíamos que puede elaborar o puede crear o puede diseñar sus propios indicadores de gestión en función a sus características propias y a sus necesidades de información
o a sus objetivos específicos. Es decir, que también el diseño de los indicadores de gestión va a depender mucho del tipo, las características de la organización y los objetivos que se propongan. Acá solamente vemos algunos ejemplos de indicadores de gestión para cada una de las áreas. Por ejemplo, con respecto al área de abastecimiento o el área de suministros o de compras, podemos establecer un indicador de inmovilización, que es el inventario inmovilizado sobre las ventas anuales, movilidad de los inventarios, que es la cantidad de inventarios, o podemos tomar materias primas, materiales, insumos, sobre el capital social o sobre el patrimonio neto de la organización. Importancia de los suministros es otro indicador, costo de la materia prima y materiales sobre el costo de fabricación. Lo podemos tomar como un índice o como un porcentaje también, es decir, sacar el porcentaje del costo de la materia prima y materiales sobre el costo total, qué porcentaje implica sobre el costo total de fabricación. La rotación de inventarios es la materia prima empleada en el mes sobre el inventario de materia prima, es decir, la cantidad de materia prima utilizada a lo largo de un mes sobre el stock promedio de materia prima. Y ahí podemos ver cuántas veces rota ese inventario. Rotación de créditos pasivos tiene que ver con los saldos adeudados con proveedores. Podemos establecer el indicador dividiendo las compras anuales sobre el saldo promedio de las deudas con proveedores. El plazo medio de créditos pasivos también podemos sacarlo dividiendo 360 por el índice anterior, rotación de créditos pasivos. Y este indicador nos va a dar la cantidad de días promedios que un crédito o que una deuda con un proveedor es contraída y es cancelada. O sea, cuánto en promedio en días se mantiene dentro del patrimonio de una empresa un crédito con un proveedor. Se puede medir y luego se verá cuál es el valor más conveniente, ¿no es cierto? Indicadores para el área de recursos humanos, la productividad de la mano de obra, que relaciona la cantidad producida sobre las horas hombres trabajadas, es decir, cuánto rinde en cantidades producidas cada hora hombre trabajada. Eso mide la productividad de la mano de obra. Cuánto se produce en cantidades por cada hora hombre trabajada. El ausentismo permite relacionar o dividir las horas hombres ausentes en un periodo de tiempo, que puede ser mensual, anual, sobre las horas hombres trabajadas. Es decir, también se lo puede expresar en porcentajes, es decir, por 100, es decir, qué porcentajes de horas hombres o de ausentismo en función de las horas hombres ausentes y las horas hombres trabajadas totales. Establecer el índice de empleados por cada área de la organización, el número total de empleados de producción sobre el número total de empleados de la empresa o de la organización. Índice de tipos de salarios, el salario pagado a obreros sobre el salario pagado a supervisores. Es decir, me permite comparar los salarios a obreros con respecto al salario a supervisores a través de un índice. Importancia de los salarios, el total de los salarios pagados con el costo de producción, también vimos con respecto a la materia prima, el total, ¿se acuerdan que habíamos visto el total de costo de materia prima, materiales e insumos sobre el costo total de producción? Acá vemos la importancia de la mano de obra o de los salarios pagados con respecto al costo total de producción. El índice de prestaciones salarios, las prestaciones pagadas sobre el total del salario pagado, también lo podemos expresar en porcentaje, qué porcentaje estas prestaciones significan con respecto al salario total. Indicador de rotación de trabajadores, o sea, la rotación que se da en el área de empleados. Con respecto a los empleados, el número de trabajadores retirados o que renuncian o que son despedidos con respecto al número promedio de trabajadores. Esto nos permite ver qué cantidad o qué rotación hay con respecto a los empleados. Indicador horas trabajador, horas hombres trabajadas, cantidad de horas hombres trabajadas sobre el número promedio de trabajadores, es decir, qué cantidad de horas hombres
trabajan en promedio los trabajadores de una determinada empresa. Indicador de horas extras en el periodo, o sea, total de horas extras pagadas sobre el total de horas trabajadas, también puede ser un indicador del área de recursos humanos. Indicador ventas trabajador, ventas totales, monto de ventas totales sobre el número promedio de los trabajadores. Podemos sacar un monto de ventas con respecto al ventas per cápita, podemos decirlo, o sea, la cantidad de ventas por la cantidad total de trabajadores. Sería un indicador. Por supuesto que cada empresa va a ir eligiendo y va a ir armando los indicadores que le resultan más significativos o más importantes o los que pueden obtener información relevante, digamos, para tomar ciertas decisiones. Indicadores de la estructura financiera, indicador del capital de trabajo, que es la relación entre el capital de trabajo sobre el activo corriente. Indicador de cobranzas, el total facturado sobre el total recaudado, es decir, del total facturado, el total vendido, cuánto se recaudó, cuánto se cobró. Independencia financiera se refiere a el valor del capital social o el valor del patrimonio neto de la empresa con respecto al activo total, es decir, qué parte de ese activo está financiado por capitales propios, es decir, por el patrimonio neto, por el capital social. El autofinanciamiento que permite relacionar las reservas de capital sobre el capital social, es decir, también es estos se pueden tomar también del estado de situación patrimonial, del estado contable. A fin de año tomar estos valores y armar estos índices de estructura financiera, porque relacionan activos sobre capital social o activos sobre patrimonio neto o reservas, o sea que lo podemos tomar también estos indicadores del estado de situación patrimonial o de las cifras que se exponen en el estado de situación patrimonial, del valor del patrimonio, del valor del patrimonio neto, del valor del activo corriente, del valor del capital social, del valor de las reservas, etc. Indicadores de productos y servicios. Podemos medir la rentabilidad del producto, es decir, el margen de cada producto sobre el total de ventas. La contribución por producto, el margen individual sobre el margen total. El índice de comerciabilidad, la venta de un producto determinado sobre las ventas totales. El nivel de calidad, también el total de productos sin defectos sobre el total de productos fabricados. Y acá si tenemos, por ejemplo, que ningún producto tiene defectos, podemos decir que el índice es 1, por lo tanto, el nivel de calidad es el mejor, digamos, el mejor resultado esperado. Participación de defectos, el total de productos con tal tipo de defectos sobre el total de productos con defectos. Es decir, podemos sacar, podemos clasificar los distintos tipos de defectos, por ejemplo, mal envasado o mal defectos con respecto al área de envasado, respecto del área de producción, o sea, depende si podemos clasificar los distintos tipos de defectos que puede presentar un determinado producto. Sobre el total de productos con defectos podemos establecer qué porcentaje de cada tipo de defecto se detectó en tal cantidad de productos defectuosos, por ejemplo. Indicadores para los medios de producción o para el área de producción, la productividad maquinaria, también la cantidad de unidades producidas sobre la cantidad de horas máquina, es decir, qué cantidad se produce por cada hora máquina trabajada. El indicador mantenimiento-producción, es decir, establecer o relacionar los costos de mantenimiento sobre los costos de producción, como veamos también anteriormente. Lo podemos expresar en porcentaje. ¿Qué porcentaje del costo de producción representa el costo de mantenimiento? Lo vimos anteriormente con la mano de obra. ¿Qué porcentaje de la mano de obra representa sobre el costo total de producción? ¿O qué porcentaje del costo de materia prima, materiales e insumos representa sobre el costo total de producción? La efectividad del mantenimiento también, bueno, es un indicador que nos permite, a través de ciertos datos de costos, ver cuál es la relación entre
dos alternativas. La alternativa de adquirir una nueva maquinaria o la alternativa de hacer un mantenimiento a través de los servicios de mantenimiento, reparación o de adquisición de repuestos, etcétera, de una maquinaria actual. ¿Cuál es el costo? O sea, comparar el costo de adquisición de una nueva maquinaria con el costo de hacer mantenimiento, reparación de esa maquinaria existente. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, decíamos, no son todos, no todas las empresas los pueden aplicar o les puede importar aplicar, porque eso va a depender de cada tipo de organización o cada organización va a definir o diseñar sus propios indicadores de gestión. Bien, y con respecto al trabajo práctico tenemos también algunas preguntas que tienen que ver con la bibliografía que ya estamos trabajando, que la van a encontrar en esta bibliografía. Y la pregunta 1 se refiere a cuáles son las distintas formas de presentación de los indicadores y cuáles les parece más apropiada para realizar el control de gestión. Bueno, acá también en la bibliografía van a ver distintas formas de presentar estos indicadores. Y ustedes van a tener que, opinar cuál les parece más adecuada para realizar el control de gestión. La segunda, ¿qué son los valores de capacidad, valor potencial, valor actual y valor de latencia que puede tomar un indicador? Es decir, todos estos indicadores son, lo que vimos recién, son fórmulas para calcular el indicador, pero si nosotros, como vimos en la primera unidad, en la primera parte de los indicadores de gestión establecemos el valor actual, establecemos el valor máximo, el valor mínimo, el rango, es decir, el valor en el cual se va a mover ese indicador, establecemos un máximo, un mínimo, una zona de alarma, una zona de autonomía, en función de los valores que vaya tomando, también podemos establecer un valor de capacidad, un valor potencial, un valor actual, un valor de latencia en función a los valores que una vez que realizamos la medición puede tomar ese indicador. En el punto 3, de ejemplo de indicadores que según sus objetivos se espera que la tendencia histórica de su comportamiento tienda hacia la maximización, hacia la minimización y hacia la estabilización. Bueno, acá les pido 3 ejemplos de cada uno, pero con que den un solo ejemplo de cada uno está bien y les voy a pedir si pueden armar el indicador, o sea, no solamente mencionarlo, sino armar el indicador, es decir, armar 3 indicadores. Como los que vimos recién, o sea, por ejemplo, para el área de recursos humanos, el indicador de ausentismo relaciona las horas hombres ausentes con respecto a las horas hombres trabajadas totales. Ese, por ejemplo, es un tipo de indicador que les parece lo conveniente es que tienda a la maximización, la minimización o la estabilización. De ausencias, digamos. Claro, a bajar el ausentismo. Bajar el ausentismo o también a estabilizarlo, puede ser. Muchas veces no se puede controlar, pero estabilizar. O sea, buscar un indicador que es conveniente que tienda a la maximización, otro que tienda a la minimización, otro a la estabilización y que definan en función de las variables el indicador cómo estaría armado. ¿Sí? Y en el punto 4, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al interpretar las variaciones de un indicador sin analizar adecuadamente sus causas? Bueno, ahí también van a tener, está relacionado con la pregunta 5, ¿cuál es la importancia de diferenciar las causas comunes y las causas específicas que influyen en la variación de los indicadores? Bueno, la pregunta 4 y 5 están relacionadas. Hay que clasificar las causas en comunes y específicas y cómo podemos diferenciar o definir las causas comunes de las específicas. En el punto 6, ¿en qué circunstancias se dice que el comportamiento de un indicador es normal y cuándo es anormal? Punto 7, ¿cuál es la utilidad de elaborar una matriz de evaluación de indicadores? Es decir, para todos los indicadores que utiliza una organización es conveniente realizar esta matriz de evaluación, y lo podemos relacionar con lo que vimos en la clase anterior, con la última etapa del proceso de establecimiento de un indicador, tiene que ver con
el seguimiento, la evaluación y la actualización de esos indicadores. Hacer una evaluación periódica para ver si la información que esos indicadores proporcionan es útil o no es útil, si agrega valor o no agrega valor, y qué hacer con esos indicadores en caso que no agreguen valor. Y punto 8, de la lista de indicadores típicos para cada área de la organización, elegir un indicador de eficacia y otro de eficiencia. Y para cada uno definir el estado, el umbral, el rango de gestión, indicando la zona de alarma y la zona de autonomía. Es decir, puede ser uno de los que vimos en la lista de los indicadores para cada una de las áreas de organización o algunos que ustedes quieran crear o inventar o traer o buscar o investigar algún otro indicador